Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más, gracias por estar aquí en un nuevo video. Yo soy Sebastián y en esta ocasión, como estás viendo en este momento, bueno, pues vamos a platicar sobre este cultivo que estamos viendo por acá. Obviamente puede funcionar para muchas otras cucurbitáceas, sin embargo, o bueno, mejor dicho, para muchas calabazas, ¿no? Porque tampoco es que sea muy complicado o muy diferente entre una y otra, porque sí hay otras cucurbitáceas que son un poquito más delicadas, pero en concreto vamos a ver esta calabaza, que es calabaza enredadera. Ahorita vamos a ver cómo germinarlas. Y bueno, para ello, ¿qué es lo que necesitamos? Obviamente un recipiente o una maceta para poder germinarlas. Ya saben que preferentemente a mí me gusta usar los semilleros donde se germinan una por una, pero para esta circunstancia vamos a usar una maceta de mayor tamaño para poder colocar más semillas. Voy a colocar estas que están viendo en este momento. Es así la semilla, te digo, es básicamente la semilla de calabaza, y en esta situación será calabaza enredadera. Se supone que esa es la calabaza que vamos a cultivar, pero pues ya veremos adelantito cómo se va desarrollando. ¿Por qué? Bueno, para empezar vamos a germinarlas, y para ello el sustrato que vamos a usar es a base de turba, perlita, vermiculita y humus de lombriz. Es importantísimo el humus de lombriz porque es el que va a aportar nutrientes. Ya saben que yo luego germino las plantas más que nada en semilleros individuales. En esta ocasión no lo voy a hacer así, voy a hacer únicamente así, y además la solución nutritiva era lo que yo usaba para regarlos y para nutrirlas. En esta ocasión no, solamente voy a usar agua porque los nutrientes ya están agregados por medio del humus de lombriz. Recuerda que este sustrato es el que yo te recomiendo. Si tú no tienes nada de esto y no quieres comprar nada de esto o conseguirlo, mi recomendación es usar la tierra que tienes, esterilizarla, es decir, sacarla al sol o calentarla. El microondas ayuda muchísimo para esa labor, pero recuerda, en el canal tenemos videos sobre cómo esterilizar el sustrato, porque en ocasiones puede tener hongos o bacterias que no van a permitir que se desarrollen bien las plantas. Esto es como preventivo. Y además de la tierra, lo que sí te recomendaría comprar es humus de lombriz para agregar un poco, porque también va a mejorar mucho la composición de nuestra misma tierra. Recuerda que estas plantas se cultivan en primavera y verano, y para ello las vamos a colocar en un lugar cerca a la luz del sol. Puede ser en una ventana o puede ser en un sistema indoor, que es lo que te voy a mostrar más adelantito. Cada cuándo hay que regarlas, eso sí es muy relativo. Tienes que fijarte bien en tu maceta, ver la tierra que se vea húmeda, y si obviamente se ve que no está húmeda, pues hay que regarlo un poco para que no tenga problemas al germinar. Las plantas necesitan agua. Acá en este momento te estoy mostrando lo que va a ser el cómo germinarlas, si queremos agregarle solución nutritiva o si queremos agregar los nutrientes por medio del riego. ¿Por qué? Porque estoy usando un sustrato a base de turba, perlita y vermiculita. ¿Qué tienen de bueno este sustrato? Es de que es muy poroso, es muy liviano y absorbe mucho el agua. Entonces es un sustrato que tienen todas las características para que la semilla germine de la forma más fácil y más rápida posible. Obviamente no es necesario, ayuda muchísimo, eso sí, pero otra cosa que no tiene es nutrientes. ¿Por qué? Porque regularmente lo que se hace es que por medio del riego se le agrega la nutrición ya en lugares más sofisticados donde se dedican a hacer semilleros o a cultivar, obviamente, y esto funciona para casi cualquier tipo de planta que se hace en semillero, obviamente. Igual recuerda que las semillas de cucurbitáceas son súper fuertes, entonces tampoco es muy delicado el germinarlas, además de que crecen rapidísimo. A la tercera semana máximo estaría trasplantándolas yo, a pesar de que están en este tamaño de maceta. Es una maceta de 4 pulgadas, es casi 10 centímetros la maceta, y esta de lado es de 3. Entonces esas son como que las recomendaciones. Acá, como puedes notar, están en un sistema de iluminación indoor. ¿Qué significa esto? Que básicamente con luz artificial es como están germinando. ¿Por qué? Bueno, porque aquí puedo controlar muchas de las situaciones que no se pueden controlar en el exterior. Es decir, aquí están en una temperatura medianamente constante, todo el tiempo están con riego, no hay corrientes fuertes de viento, el sol no es demasiado intenso porque estamos usando luz artificial, y obviamente esto sí puede ser un poquito más costoso porque hay que hacer todo esto, claro que sí, pero si está en tus posibilidades, pues notarás de que germinan muy fácil, muy rápido, y podemos tenerlas poco tiempo porque es 1 o 2 o hasta 3 semanas en este lugar. Sin embargo, también las podemos colocar al exterior, como puedes notarlo en este momento. Lo único que estoy aquí haciendo es que están cubiertas todo alrededor con una malla antiáfidos que sí reduce un poquito la incidencia del viento, pero pues igual se pueden germinar al exterior, por supuesto. Sin embargo, es un poquito más complicado porque hay que cuidarlas, que no se evapore mucho el agua, que el viento no sea muy fuerte o que el sol tampoco sea muy intenso. Ya para la tercera o hasta cuarta semana, este es el resultado de las plantas. Así es como van creciendo. Como te digo, yo lo que ocupé fue un poquito de humus de lombriz, y fue con eso con la que se fueron desarrollando durante todo ese tiempo. Estuve regando cada 2 o cada 3 días, era revisar que la tierra estuviera en buen estado, es decir, ligeramente húmeda, era únicamente eso. Y para trasplantarlas es tan fácil como esto: sacarla de la misma maceta y colocarla en una o en su maceta definitiva o en el suelo directamente. Acá lo que yo sí voy a hacer es quitar algunas de las plantas porque sí germinaron todas, entonces son muchas plantas para este mismo lugar. La recomendación acá es de que si por ejemplo es tu primera vez que siembras, no conoces la planta, yo siempre te voy a recomendar sembrar mínimo 2 o hasta 3 plantas, y obviamente la maceta aquí es algo súper delicado. Para esta calabaza en particular y para casi todas
todas las calabazas y cucurbitáceas, el tamaño de la maceta es súper importante y apenas me voy dando cuenta de eso, porque si bien las vi crecer muchas otras cucurbitáceas en macetas muy pequeñas, noté que realmente el tamaño de la maceta iba a determinar muchísimo el desarrollo de la planta y obviamente el desarrollo de los frutos. Para esta ocasión en particular yo estoy ocupando una maceta de 50 litros para 3 plantas, entonces para una sola planta tal vez te vendría bien una maceta mínimo de 20 litros, pero como te dije que yo ocupo por lo menos 2 plantas para la polinización, más adelantito lo veremos, mi recomendación sería que siembres una por una en botes de 20 litros si no consigues ninguna maceta de 50 litros. Acá lo que estás viendo es que ya las trasplanté obviamente con un buen sustrato que es a base de tierra con humus de lombriz, y lo que hago es regarlo una vez a la semana con un poquito más de humus de lombriz para la nutrición, por supuesto. A partir de este momento el riego y la nutrición son lo más importante para la planta. No hay que descuidar el riego y obviamente tampoco hay que descuidar la nutrición, más que nada cuando empiezan a desarrollarse los frutos, porque en mi caso en particular, cuando empezaron a desarrollar los frutos hubo un pequeño problema con el riego y no se estaban regando correctamente, entonces básicamente los frutos que estaban creciendo en ese momento se quedaron de un tamaño determinado y ya no terminaron de crecer. El resto de actividades no va a ser demasiado intrusivo a la planta, porque si bien realmente muchos recomiendan los diferentes tipos de podas, pero pues en particular como en mi caso yo las estoy cultivando en maceta, pues la planta no se desarrolla demasiado, la verdad, y como se podría decir que no es suficiente el espacio, apenas es lo mínimo para que se desarrollen bien, la planta desarrollará muy pocos frutos. Como estás viendo acá, algunos están empezando a desarrollarse bien, mientras que otros, si bien la planta se está sacando muchas flores femeninas, aunque estos se polinicen correctamente, la planta va a terminar abortándolos porque no los va a soportar, porque tampoco está teniendo mucho espacio para su desarrollo. La nutrición para estas plantas obviamente es súper importante, por eso yo te recomendaba que si no tienes, que si tienes humus de lombriz o humus de lombriz líquido, que si tienes una granja de lombrices, eso la verdad es una recomendación muy grande, porque así puedes desarrollar tu propio fertilizante, pues es abonar por lo menos una vez por semana con humus de lombriz líquido y de vez en cuando aportar un poquito más de humus de lombriz sólido, porque como te digo, riego y nutrientes sí son bastante exigentes estas plantas. Ahora pasando a lo de la polinización, que sí es una recomendación, esto es solamente como recomendación, porque puedes notar de que sí, la flor es grandísima y siempre va a haber polinizadores. Además, a recordarles que si quieren ver las flores abiertas es por la mañana, porque es donde normalmente las tienen abiertas. Ya cuando empieza a aumentar un poquito la temperatura empieza a cerrar la flor, y aquí podemos distinguir cuáles son las flores femeninas y las flores masculinas. Esta es una flor masculina, básicamente no tiene fruto, no se le nota el bultito ahí abajo, entonces no tiene fruto, la podemos caracterizar como una flor masculina, y para ayudarlas a polinizar simplemente acercamos el polen que tiene en el centro esta flor a el centro de la flor femenina. Para apoyarnos podemos quitar todos los pétalos que están alrededor, y de esta forma solamente vamos a colocar el polen alrededor del centro de nuestra flor, y de esta forma estaríamos apoyando a la polinización de nuestras flores. Este proceso lo podemos hacer con todas las flores que queramos, porque si hacemos esto correctamente pues desarrollamos el fruto, aunque también te recuerdo que no es necesario porque los polinizadores hacen muy buen trabajo realmente, pero si quieres apoyarlos pues puedes hacer este método súper fácil, ya que también con una de estas mismas flores podemos fertilizar varias flores femeninas. Acá por ejemplo ya tenemos uno de los frutos que te digo que se quedaron de tamaño pequeño, o bueno, mediano se podría decir, porque yo quiero creer que crecían todavía un poco más, pero lamentablemente, como te dije, tuve un pequeño problema con el riego, no me percaté que no se estaba regando la planta, y sí, tuvo ese problemita con el riego hizo que no se desarrollaran de mayor tamaño, se quedó de ese tamaño y así fue como la vamos a cosechar en este momento. Acá podemos ver otras plantas que estamos cultivando, pero esto es súper importante, como te decía, la planta es súper fuerte, entonces una vez que termina el desarrollo de un fruto empieza a generar como que otra guía, otro tallo desde el mismo centro de la planta que va a formar obviamente más frutos si es que le estamos aportando a la planta, claro, un buen riego y una buena nutrición. Y en particular, desde mi punto de vista, no estoy seguro si esto es en todos lados, las plantas de calabaza son súper fuertes y se desarrollan súper bien, y las plagas por lo general yo no he visto que le den problemas a este tipo de plantas. Obviamente la calabacita sí es un poquito más delicada a lo que es la cenicilla, que es un hongo, pero lo que es esta calabaza en particular, pues por ejemplo alrededor hay algunas plantas que tienen un poquito de pulgón, un poquito de mosquita blanca, y de momento no han tenido ni un solo problema. De hecho, lo único que ha pasado es de que por ejemplo ese tallo que acaban de recortar y que viste hace un momento, pues es que pues el tallo se podría decir que ya no tiene un fin, porque ya terminó de desarrollar ese fruto, entonces empieza a secarse, es completamente normal. Pero lo que sí noté es de que el resto del tallo, es decir, después de que el fruto llegó a su máximo punto de maduración, empezó a partir de que se terminó de desarrollar el fruto, y a partir de ese punto del fruto en adelante empezó a desarrollarse mejor la planta, empezó a sacar más tallos axilares, y como puedes notar aquí ya hasta empezó a desarrollar uno que otro fruto. Entonces es probable de que ese tallo, si yo solamente hubiera cortado
la calabacita, pues hasta ahí hubiera quedado y el tallo hubiera desarrollado y hubiera formado otro fruto. Sin embargo, lo que yo recomendaría ahí igual sería recortar ese tallo y también recortar ese otro fruto, porque también algo que me gustaría mencionarles es de que esas hojas que va a desarrollar la planta, todas van a nutrir ese fruto, y si tiene pocas hojas, un tallo corto, pues va a ser muy poca la nutrición que va a llegar a este fruto. Entonces la recomendación sí sería dejar que ese tallo se desarrolle más, que crezcan más, que desarrolle más hojas, y ya cuando tenga una gran cantidad de hojas, ya sería dejar que se desarrolle un fruto, obviamente o ayudando a polinizarla o sin cortar ninguna de estas flores femeninas para que se continúe desarrollando el fruto. Yo lo que hice fue recortar todo el tallo porque, bueno, principalmente porque desde la punta de ese tallo también se estaba empezando a desarrollar uno nuevo, y pues desde mi punto de vista dije mejor dejo que se desarrolle un nuevo tallo para que desarrolle un nuevo fruto, y así se podría decir que comenzar el proceso medianamente desde cero, porque va a empezar a desarrollar un nuevo tallo para desarrollar frutos. Acá les muestro el resultado de otro de los frutos, que el problema fue que también el riego no desarrolló correctamente. Lo que parece también de este mismo fruto es de que a lo mejor si le tuvo un golpe o algún animal le picoteó, porque hay muchísimas palomas acá, y también eso pudo provocar que este fruto terminara abortándose, porque si lo notan, hay una parte donde se ve como que algo le picó o algo le pegó, y pues eso provocó que terminara pudriéndose el fruto. Pero pues como notamos en la primer maceta, cuando sembramos las plantas teníamos por lo menos 3 plantitas, y pues hay varias guías por acá, hay varias plantas que ya están desarrollando frutos, como por ejemplo este de por acá. Pero bueno, básicamente eso es todo por esta ocasión. Acá te muestro una foto de cómo se veía el fruto por dentro. Espero que te haya gustado el video, que te haya sido de utilidad, y si es así te encargo un like, al igual que coméntame aquí abajo las dudas que te hayan quedado, y yo te estaré viendo próximamente en un nuevo video. Hasta luego.